Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy les traemos una reflexión matutina en torno a qué es preferible o qué está prefiriendo la gente, ser aliviados o vivir en deleite. Porque hay un caso bíblico que nos ilustra en esto de una manera formidable y se encuentra el texto base que vamos a mirar de aquel que se deleitaba en la Torá, y vamos a secuenciar luego el opositor que solamente quería aliviarse con la música. Y entonces el texto está en Salmos 119, 92 al 94, que dice así, si tu Torá, aquí dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, yo habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mitzvot, tus mandamientos, pues por medio de ellos me das vida. A través de tu Torá me vivificas. Este era David. Ahora, el rey opositor, el rey que intentaba tapar a David durante toda su vida, se mortificaba. Si bien David se vivificaba a través de la Torá, Saúl lo que hacía es que se mortificaba. ¿Por qué? Porque albergaba en él sentimientos bajos, sentimientos rastreros. David se deleitaba en la Torá. Saúl solo se aliviaba con la música del arpa de David. Es decir, Saúl se alimentaba de la energía dulce de David. Y a Saúl se le impuso una Torá por parte del bendito sea, que fue en su momento que no dejara a nadie de Amalek vivo. ¿Qué era Amalek? Amalek era un sistema que se alimentaba de la debilidad humana, deshumanizaba. ¿A través de qué? A través del miedo, por supuesto. Y de ir por la espalda, a traición. Así era como Amalek iba tras los débiles, ¿verdad? Saúl, o lo que representa Saúl proféticamente hoy, se pone de parte de esa bestia amalecita, que quiere insuflar miedo y que va a traición. Y entonces Saúl, que es, digamos, lo que está vigente hoy, porque en su momento fue el rey actual, ¿verdad? Lo que gozó de estatus en su momento, lo que está vigente, resulta que se pone de parte de la bestia amalecita e insufla más miedo al pueblo del que ya tiene. Y entonces le pide al pueblo que se encierre y que viva en sus encierros con toda la extensión de la palabra encierro, en sus localizaciones y lejos de compartir, lejos de apertura, lejos de un verdadero amor. Bien. Entonces, pero encima de esto es que el Saúl de hoy, creyéndose más bueno que Elohim bendito, que Dios bendito, inventa otra ley. Inventa otra ley, que es una ley bajo muchos eufemismos y muchas aspiraciones inconsecuentes e incoherentes. Y entonces dice hoy, pues ya que no tengan que morir los animales primogénitos, porque eso fue lo que le sucedió a Saúl. Resulta que Elohim le dice que no deje el títere con cabeza de Amalek,
y él dice, bueno, vamos a salvar a los animales primogénitos. Ahora, esto tiene una connotación profética y política también. Así pensó también Caín, que no fuera necesario de evitar que se tuviera que dar el cordero, ¿verdad? Por eso a Kefa se le dice, de ninguna manera esto te acontezca. Y entonces el Mashiach le dice a Kefa, apártate de mí, diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto lo piensan los que se quieren ahorrar que venga el cordero y que tenga que morir ningún primogénito de lo animal. En otras palabras, Caín, igual que Saúl, querían que lo animal perdurara siempre. Eso es lo que querían, que lo animal perdurara siempre. Por eso querían rescatar a los animales, a la animalada primogénita. En otras palabras, también, para todavía más ampliar esta visión, que lo que está en eminencia se sienta en la potestad divina. ¿Para qué? Que lo que está en eminencia se sienta en la potestad divina para hacer y deshacer. Ahora, hacer y deshacer, ¿qué cosa? Hacer reglas absurdas, denominacionales, religiosas, políticas absurdas y deshacer la bendita Torá. La Torá en la cual David se deleita. Así pensó también Calvino. Y pensando así dio a luz al capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Una élite elegida que no tiene que dar cuenta a nadie, al día de hoy, en lo que ha desembocado el capitalismo. Una élite elegida que no tiene que dar cuenta a nadie, lo que en política se llama los aforados, que son las monarquías, normalmente, y los que tienen ducados y títulos nobiliarios. Entonces, también esos aforados políticos, que son intocables, se transforman en el mundo religioso, se han venido transformando en predicadores que se tapan unos a otros. Esto es lo mismo, una élite elegida que no tiene que dar cuenta a nadie. Y encima, esta élite política o de predicadores, favoreciendo siempre a Amalek, al sistema, a la bestia. La favorece. ¿Por qué? Porque predica lo mismo que predica la bestia. Si en televisión hay una noticia, se llenan de amarillismo y la acrecentan todavía más. Las mentiras las hacen bulos y después de bulos las trasladan a sus feligreses, para que sus feligreses sucumban más ante el pánico y por lo tanto les necesiten más, que es lo que buscan, estatus y territorio. Entonces favorecen a Amalek, al miedo, a lo traicionero. Y Amalek y ellos solo se alivian cuando nos tapan, porque así se la pasan, tapándonos para meternos en el palacio, en la prisión de oro, ¿verdad? Para tocarle el arpa a Saúl, al endemoniado de Saúl. Para tocarle el arpa, oiga, cuando somos lo mejor para la batalla. Y sin embargo nos quiere tener en palacio tocándole el arpa, para aliviarse con la musiquita que le tocamos. ¿De dónde sale esa música? Del deleite en la Torá, pero como él no se puede deleitar, hace que le toquemos nosotros. Que somos los que de verdad vivimos la Torá. Como él no la vive ni quiere vivirla, pero le gusta que se la toquemos.
el arpita, ¿verdad? Entonces, luego por otro lado, en la historia bíblica que se va narrando a lo largo de libros históricos de la Biblia, como Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Saúl nos da su hija exponiéndonos a muerte, porque le hace salir a la batalla cuando menos correspondía y cuando más acrecentaba el riesgo, y nos expone a muerte, pero le llevamos los prepucios que demanda. Saúl demandó cientos de prepucios al rey David, al que luego iba a ser el rey David, y David se los lleva. Pero nos sigue persiguiendo. Después de que solventamos sus demandas o aclaramos sus doctrinas, aclaramos la doctrina que es, nos mantiene ahí, tapados en el ostracismo, y nos sigue persiguiendo. Entonces, Amalek, el endemoniado de Saúl, sufriendo siempre por estatus, por eso, mientras que David se deleitaba y la Torá lo vivificaba, lo que hacía Saúl es que se mortificaba por el estatus, por el territorio, como animal que era. El animal solo puede pensar en estatus, en territorio. Le estás hablando de algo y tú le estás hablando de algo porque lo que quieres es que la gente se deleite lo mismo que tú en la Torá, pero ellos están lejos de eso. Ellos solo están pensando que tú te quieres dar importancia. ¿Por qué? Porque el animal solo puede pensar en estatus, en territorio. Entonces, Amalek, el endemoniado Saúl sufriendo por estatus, y Calvino, con su gracia de intocables, de aforados, se olvidaron de algo. ¿De qué cosa? De que el mayor servirá al menor. Eso es una constante en la Biblia. El mayor servirá al menor. Desde los patriarcas. Luego incumbió la muerte de los primogénitos en Egipto. Y ahora, en este siglo, lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Que primero tenía que ser lo animal y luego tiene que ser lo espiritual, por ende eterno. En 1 Corintios 15:46. Y ya acabamos. En 1 Corintios 15:46. Dice, lo que primero viene es el cuerpo natural o animal, y más tarde viene el cuerpo espiritual y eterno. Así que ese es el orden. Ahora, esa élite, los que están puestos en eminencia ahora mismo, por el hecho de que se creen que no tienen que dar cuenta a nadie, y por el hecho de que se han inventado otra Torá paralela, por supuesto hipócrita, en la que han favorecido y han venido favoreciendo y ahora abogan a favor de Amalek, pues se están traicionando lo primero a ellos mismos. Y principalmente porque se constituyen en la animalada, lo animal que está presto para desaparecer. Shalom a todos, besos y abrazos.